veamos los hechos. ¿Qué resultados tenemos que involucren complejos y reales? Tenemos dos, básicamente. Uno es que P de alfa es igual a 0. Implica, y de hecho es un sí, solo sí, P de alfa conjugado es 0. Aquí estamos hablando P polinomio real. Polinomio real. Ocupamos ese resultado, pero nosotros sabemos que si P está en R, también P está en C, ¿verdad? P es un polinomio con coeficientes complejos. Entonces, pues si no ven a dónde va el resultado, pues analicémoslo con este polinomio y veamos a ver cómo lo aterrizamos. Si P es un polinomio con coeficientes complejos, se puede factorizar como producto de factores lineales, ¿verdad? O sea, sabemos que P se puede escribir como A por el producto de X menos alfa I desde igual 1 hasta N, digamos. ¿Sí? Eso sí, aquí una cosa, bueno, A es el coeficiente principal. Básicamente uno lo puede factorizar. Entonces, en este caso A es real. A es real. Pero los alfa I son complejos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, los alfa I son complejos, pero tal vez hay algunos reales, ¿no? Entonces, ¿qué tal si lo escribimos el producto desde, digamos que es de igual 1 hasta acá, de X menos alfa I? Entonces, digamos que alfa I está en R, sí, solo sí, y es menor o igual que K. K podría ser 0, tal vez todos son complejos. Pero vean que aquí ya dice, bueno, tal vez hay factores lineales. Tal vez no parece que estamos diciendo mucho, ¿sí? porque es un tal vez, ¿verdad? Pero analicemos el resto. X menos alfa I, donde alfa I no es un número real, tomando I mayor que K. Entonces, ¿qué podemos decir de los alfa I's? Perdón, está en producto en realidad es de K hasta N. Bueno, tenemos este resultado que está aquí nomás. Este resultado nos dice que las raíces complejas vienen en parejas. Claro, hay que estudiarlo un poquito más. Si lo estudiamos con cuidado, nos dice que si alfa es raíz de multiplicidad m, entonces, y de hecho sí solo sí, su conjugado es raíz de multiplicidad n. M. Básicamente porque uno factoriza una raíz y aplicamos el resultado en el polinomio que nos queda. Un argumento inductivo. Pero vean que esto nos dice, si nos enfocamos en esta parte que está aquí, igual, este es un K más 1, K más 1 hasta N, de X menos alfa I, vean que esto viene en parejas, ¿verdad? Este es un producto. Desde igual K más 1 hasta algún T, donde T es básicamente la mitad de factores, y vamos a ponerlos en parejas. X menos alfa I, y le podemos agregar a su conjugado. ¿Verdad? Y el asunto es que esto tiene una forma bonita, X menos alfa por X menos alfa conjugado es el producto de números complejos. Pero cuando los multiplicamos, tenemos X a la 2 menos alfa por X
menos alfa conjugado por x más alfa por alfa conjugado. Y eso mismo que x al cuadrado menos, saquemos una x a factor común y nos queda alfa más alfa conjugado. Y dejemos este todavía como viene. Pero lo que hay que recordar es qué pasa cuando uno suma un número con su conjugado. Básicamente la parte imaginaria se cancela y nos queda un número real. Y cuando multiplicamos un número por su conjugado, recuerden que este era el valor absoluto o módulo del número complejo. Esto es un número real. O sea, esto de aquí es un polinomio cuadrático en R. Cada factor de estos emparejando tenemos polinomio cuadrático. O sea, si tenemos un polinomio irreducible, entonces el grado de P es a lo sumo 2. Por supuesto, hay polinomios cuadráticos que se reducen, pero lo que hacemos es que todo polinomio irreducible en R es lineal o es cuadrático. Bueno, constantes también ahí caen. ¿Ok? Entonces, esto lo que nos dice es que el corolario del teorema fundamental del álgebra o del resultado de factorización que era consecuencia de ese teorema es que todo polinomio en P, todo polinomio P en R de X se factoriza como el producto de factores lineales o factores cuadráticos irreducibles. Es el poder de los números complejos. Es parte del poder de los números complejos que nos dice, nos permite decir, bueno, la factorización en R siempre usa cuadráticos o lineales como irreducibles. Bueno, unos resultados adicionales. Primero, este resultado, para emular un poco el de los números complejos, se estudia en un curso de teoría de cuerpos, se estudia, en la carrera de matemáticas se estudia en Galois, el resultado que nos dice lo siguiente, que si F es un cuerpo y tomamos un polinomio en F de X, podemos encontrar un cuerpo, un cuerpo, tal, un cuerpo E que contiene F, tal que P de X se factoriza en E como producto de factores lineales. Que es parecido a lo que hacen los complejos en R. Existe un cuerpo que lo extiende, donde podemos factorizar. Entonces, es la parte algebraica de los complejos, que extienden R de tal forma que se factoriza todo elemento, todo polinomio. Ahora, para ir cerrando, un resultado que sí vamos a usar en algún momento es el siguiente.
Si P de X es igual a X a la N más a N menos 1, X a la N menos 1, a 1X más a 0, o sea, tenemos los coeficientes de nuestro polinomio, tiene raíces alfa 1, alfa 2, hasta alfa n. Entonces, se cumple que el coeficiente an menos j es igual a menos 1 a la j si uno suma todos los productos que involucren j raíces. Esta sumatoria dice los índices varían sobre todo subconjunto de tamaño J de los n raíces. Eso se conoce como las fórmulas de Viet. Básicamente tenemos las n raíces y uno las podría considerar incluso en los complejos, o sea, hablando de un polinomio real y factorizándose los complejos, y puede obtener estas identidades. ¿Verdad? Entonces uno puede tener la identidad que el lado derecho involucre complejos y que la izquierda nos devuelva reales. Y hay dos casos particulares que son los que más nos interesan. Básicamente, este polinomio se puede escribir como el producto desde igual 1 hasta n de x menos alfa i. Si tenemos las n raíces, lo podemos factorizar de esta forma, por el teorema del factor. Y este aquí es un 1 porque el polinomio es mónico, tiene su primer coeficiente es 1, su coeficiente principal es un 1. Y entonces básicamente lo que dice el resultado es eh, las expresiones que están aquí arriba se obtienen al hacer este producto del lado derecho, ¿verdad? O sea, ¿cómo hace uno, por ejemplo, para obtener una constante aquí? ¿Verdad? Porque dos polinomios son iguales, quiere decir que sus coeficientes son iguales. Entonces, el término constante, ¿cómo tiene una constante? Básicamente lo que uno tiene que hacer es no tomar ninguna x. Entonces, en el producto, siempre va a multiplicar el negativo del alfa correspondiente. Es igual a menos 1 a la n por el producto de las raíces. Eso es lo que dice aquí. Básicamente, si uno toma j igual a n, eso es lo que tienes que a sub 0, que es la constante, tiene esta forma. El término lineal, lo que vamos a tener es que ocupamos tomar varios de los alfas, pero solo una x. Entonces, puede ser la x del primer factor, la x del segundo factor. Entonces, esto se tiene la forma x por el producto desde igual 2 hasta n de menos alfa i, por ejemplo, más otra x que involucra de nuevo el producto de los alfa i. Voy a ponerlo así, desde igual 1 hasta n, pero sin el 2. Entonces, pues de esta forma, quien obtiene el a sub 1 y el signo de menos 1 aparece n menos 1 veces. Y tal vez para hacer uno más que no es tan complicado, es este de aquí, el término n menos 1, que básicamente, ¿cómo hace uno para obtener un x a la n menos 1? Pues de la misma forma
tiene que escoger un alfa i a la vez. Entonces, digamos, del primer término usted escoge alfa 1 y los demás x. O en el primer término usted escoge x, en el segundo alfa 2 y los demás x. Entonces lo que uno obtiene es el término de grado, el de grado n-1, grado n-1, es igual a x a la n-1 menos alfa 1 menos alfa 2, que son como los que más se les presta atención, el término constante y el término de segundo, el término secundario, el que acompaña a x a la n-1, que son los más sencillos, o el producto de todos multiplicado por un menos 1 a la n, o este de aquí es la suma de todos con un menos. Aquí, pues les quería mencionar una pequeña cosa. Aquí, bueno, aquí hablamos sobre polinomios irreducibles, pero tal vez ustedes saben que hay una fórmula súper complicada para encontrar raíces de un polinomio de grado 3 y también de grado 4. Existen fórmulas para determinar las raíces de un polinomio de grado, voy a poner grado 2, la fórmula cuadrática es conocida, pero no solo grado 2, sino que 3 y 4. Para estos de aquí tenemos las fórmulas de Cardano. Así es como se llaman. No sé si las han escuchado antes, pero son bastante complicadas. Imagínense que, bueno, la cuadrática, tal vez la primera vez que la vieron, no parecía algo sencillo. Ahora tal vez es más natural y más común porque se ha usado muchas veces, pero la fórmula de grado 2, bueno, está ahí. No es, de cierta forma, pues tiene su complejidad. Imagínense que grado 3 es mucho más compleja y grado 4 todavía más compleja. Pero no sé si ustedes han escuchado que no hay fórmula para determinar las raíces de un polinomio de grado 5. La fórmula significaría, usted me da los coeficientes y yo le digo, con sus coeficientes, después de hacer unos cálculos, veo que estas son las raíces. No existe esa fórmula. ¿Qué significa que no exista? Bueno, porque no existir, uno al principio puede decir, bueno, no la he encontrado todavía, tal vez muy complicada. Pero el no existe quiere decir no se puede encontrar, no se puede hacer tal cosa. No es que falte investigación y encontrarla, sino que no hay, del todo no hay forma de encontrarla, porque no existe una fórmula que dependa solo de los coeficientes. Y eso es parte del trabajo de Galois. Entonces aquí nada más quiero mencionarlo, porque lo que hace Galois es estudiar permutaciones. ¿Por qué les hablo de eso? Bueno, ¿recuerdan el conjugado complejo? Yo les decía que el conjugado complejo lo que hace es un automorfismo que básicamente refleja todo el plano complejo, pero en esencia, este automorfismo lo que hace es que toma i y lo intercambia por menos i. Entonces, el plano complejo generado por 1 y por i. Y lo que hace esta fórmula de conjugación es que intercambia el i y el menos i. Y luego esto se extiende de forma lineal para intercambiar toda la mitad del plano de arriba con la mitad de abajo. Pero en esencia, este cambio es una permutación de dos elementos.
Y estos dos elementos son las raíces de x al cuadrado más 1. Entonces, algo que hace Galois es estudiar grupos de permutaciones usando las raíces de polinomios. Entonces, de hecho, la teoría de grupos nace primero como teoría de permutaciones, permutando raíces. Y la razón por la que le quiero hacer un poco de publicidad a las permutaciones, bueno, recuerden que ya habíamos hablado antes de permutaciones, un poquito, es porque estamos por irnos al área de determinantes. Y el área de determinantes, vamos a ocupar hablar de permutaciones para comprender mejor lo que son los determinantes. Quiero ir a las notas. Un momento, a las notas de clase. En estas notas, en la parte de polinomios, incluí algunos resultados que son interesantes y, y quiero que estén ahí, pero no los vamos a mencionar, no los vamos a usar en el curso. Uno de ellos es sobre la multiplicidad. Bueno, aquí está la definición de la multiplicidad, pero justo después de eso nos habla de la derivada de un polinomio. Y este es el asunto, es que la derivada es un elemento de cálculo, ¿verdad? Todos la conocen bien, pero la derivada de un polinomio es muy sencilla. Es esta fórmula que está aquí. El asunto es que la derivada uno la puede definir en cualquier cuerpo. La derivada del polinomio se puede definir en cualquier cuerpo, porque esta fórmula que está aquí, aunque uno la obtiene al usar cálculo, esta fórmula no usa nada de cálculo, ¿verdad? Uno puede decir, tome la derivada definiéndola de una vez como esto que está aquí. Vamos. Y entonces aquí hay unos resultados adicionales. Bueno, el primero es que la derivada de polinomios se comporta como la derivada usual, tiene esta regla del producto. Y usando eso, vamos a probar un resultado sobre la derivada de la multiplicidad. Básicamente, si tenemos una raíz con multiplicidad mayor a 1, esta va a ser raíz de la derivada. Es algo que se puede probar sencillo, factorizando. Básicamente, si uno deriva x menos alfa a la k, lo que hace es que baja el k, lo baja k menos 1, pero todavía le quedan raíces, entonces uno puede derivar e ir bajando la multiplicidad de la raíz. Entonces es una prueba interesante para, para ver la multiplicidad de una raíz usando la derivada. Entonces, como uno deriva una vez es raíz, entonces la multiplicidad es mayor. O sea, si la multiplicidad de alfa en P es m, entonces en la derivada es m menos 1. Pero eso quiere decir uno puede volver a derivar y tiene m menos 2. Bueno, aquí hay una fórmula. Posiblemente amplíe un poco más de las notas después. Entonces, como les digo, está en las notas, pero no lo estamos usando en clase. Y es, por ejemplo, uno puede determinar cuántas raíces tiene un polinomio, raíces distintas, sacando el máximo común divisor de un polinomio y su derivada. Bueno, el máximo común divisor, la definición es parecida a la teoría de números, que es polinomio más grande en grado sería que divida ambos. Entonces, si uno obtiene el grado de este máximo común divisor, uno puede saber cuántas raíces repetidas hay. Básicamente, si usted tiene una raíz con multiplicidad 3, lo que hace esta resta es que a 3 le quito 2, entonces la cuenta solo una vez. Y así sucesivamente. Bueno, aquí abajo está la fórmula 10, igual tengo que expandir un poquito las notas. Esta fórmula se ha usado un poco, especialmente les decía el término lineal y el término constante y el término de segundo grado, que van a ser representados eventualmente con un determinante y una traza cuando hablemos de matrices. Ok, entonces, ahorita queda pendiente revisar la guía de la clase anterior. Antes de eso, quería hacer un breve resumen, ya que estamos en las notas. De la parte de transformaciones lineales. Bueno, algo que
que no ha habido mucho tiempo en el curso, tal vez es como para hacer resúmenes, que de cierta forma no son tan necesarios ahora que todo está grabado, pero a veces tal vez vale la pena recalcar un poco algunos resultados importantes. Transformaciones lineales para mí es uno de los temas más bonitos del curso. Y bueno, lo vamos a seguir trabajando en los siguientes temas y a cuando lo lleven también va a ser puramente transformaciones lineales. Pero la mayoría de resultados, si los analizan con cuidado, usan alguna idea, pero no son, pero se demuestran de forma directa con estas definiciones. Entonces, bueno, recordar siempre, empezamos con la definición de lo que es el kernel y el espacio nulo, probar que son subespacios, simplemente definición. Y súper importante el teorema de rango y nulidad, ¿verdad? ¿Cuál es la prueba del teorema de rango y nulidad? Es bueno que recuerden también las pruebas de estos resultados, porque la prueba de rango y nulidad es una prueba muy natural. Uno quiere probar que la dimensión de V se descompone en una suma. Y la forma que hacíamos eso era básicamente descomponiendo los vectores de V en dos partes. El kernel, pero tomando una base del kernel, podemos descomponer esa parte de V y ver que los demás vectores que generan V estaban en correspondencia con el rango de T. Entonces, esta prueba en realidad es muy sencilla. Lo único que dice es tome una base, eso sí, expandiendo el kernel, y luego hay que verificar que estas imágenes de los vectores que no pertenecen al kernel en esta base van a formar una base de la imagen, que por definición nos da el rango. Bueno, hay varios resultados que tenemos que asocian matrices a transformaciones lineales, entonces recordar que cada vez que estudiamos transformaciones lineales estamos estudiando matrices. Y este teorema, que es una propiedad universal que nos dice, si usted sabe las imágenes de una base, usted conoce la transformación lineal. Más aún, deme cualquier imagen de esta base, una función que vaya de la base al espacio, se puede extender a una transformación lineal. Y eso es pura linealidad. ¿Sí? Hay una forma que tiene que ir, que es como combinación lineal, y lo podemos extender. Bueno, aquí la mayoría de resultados son sobre dimensión finita. Luego tenemos el producto, que es componer. Lo que vimos es que el producto, aún en dimensión infinita, se comporta igual que el producto de matrices. Entonces tenemos la asociatividad, que saca escalares, distributividad. Entonces lo que dijimos más adelante, cuando vimos polinomios, es que hay un nombre para esto. Esto es un álgebra. Bueno, para que sea un álgebra en sí, en realidad, tiene que ser cerrado el producto. Eso es lo que le hace falta para ser un álgebra. Pero entonces cuando hablamos de operadores de U en V, ahí sí es un álgebra. Bueno, tenemos la definición de isomorfismo. Tenemos un resultado que nos dice que el kernel que una transformación es inyectiva si solo si el kernel es cero. Bueno, esto hay que arreglarlo, porque esto no es, bueno, en clase sí lo vimos bien. Esto hay que arreglarlo, en clase sí lo vimos bien, porque esto es no para operadores, sino de U en W. Sigue siendo cierto. Tenemos una equivalencia de una transformación es inyectiva si solo si es sobreyectiva, si solo si es invertible. Y el teorema 5.26, este teorema, es puramente el teorema de rango y nulidad. Es una reinterpretación del teorema de rango y nulidad. Y aquí teníamos, de nuevo, este teorema que nos dice que dos espacios son isomorfos, dos de dimensión finita, si solo si tienen la misma dimensión. Este es un resultado que, de nuevo, bueno, una parte es rango y nulidad, pero otra parte se remonta a esta propiedad universal que nos permite extender una función parcial de una base a un espacio vectorial en una transformación lineal. Este teorema 5.15. Tenemos lo que es la matriz de la transformación lineal. Entonces, que es ya todavía más asociando lo que es una transformación a una matriz y que tiene estas propiedades, que es compatible con la suma. Con el producto tiene cierta compatibilidad, pero hay que tener cuidado de qué bases usamos. Y lo que habíamos mencionado en realidad es que encontrar la matriz de una transformación lineal en teoría es sencillo porque es escribir las imágenes como combinación lineal de la base a la que queremos llegar. Pero
Cuando estábamos en matrices, en FN, eso era más sencillo usando la base canónica. Entonces hay unos resultados por ahí que, por lo menos prácticos, que nos dice que para encontrar la matriz de cambio de base, por ejemplo, a veces es más fácil pasar a la canónica. Bueno, y eso son cosas que trabajamos en la guía. En alguna de las guías trabajamos la matriz de cambio de base. Y funcionales, lo que hicimos fue extender la parte de transformaciones lineales, porque recordando que el espacio de funcionales es lo mismo que una transformación lineal, solo que a f. Entonces, es un caso particular. Vimos varios ejemplos. El teorema de rango y nulidad aplicado a los funcionales nos dice que la nulidad siempre es la dimensión de v menos 1, a menos de que estemos en funcional 0. Aquí tenemos de nuevo la propiedad universal de que podemos extender toda función parcial a una base. Y esto nos da la base dual de v. Y bueno, con eso definimos la transpuesta y lo que es cómo se ve la matriz de una transformación. Bueno, la transformación dual que existe entre los espacios, dada una transformación de V a W, encontramos una transformación entre los espacios duales y vemos que la matriz es la transpuesta.